Hola y bienvenidos a La Noche Antes del Examen, el canal de historia al que acudir cuando estás desesperado. Hoy vamos a continuar con el tema de la antigua Roma. En concreto vamos a hablar de las guerras púnicas y la expansión por el Mediterráneo, es decir, el punto número 2. Comencemos. Antes de empezar, quería hablaros un poco del ejército romano. Esta ilustración que veis aquí muestra a los soldados del ejército romano en la época monárquica. Para que entendáis un poco lo que estáis viendo, en el centro hay una hoplita, es decir, un soldado de tipo griego. Luego, en los laterales, conforme os vais alejando, tenéis soldados con distintos tipos de armadura, distintos tipos de armamento, de armas y de entrenamiento, hasta llegar a los soldados que apenas tienen, pues de hecho van hasta descalzos, que apenas tienen protecciones y cuyas armas son, pues, a veces simples piedras. Esta es la forma en la que se combatía en la época en la que Roma era una simple ciudad. El tipo de ejército estaba muy influido por los etruscos, por eso tenían hoplitas. Y aquí, cada soldado se pagaba su propio equipo, porque cada ciudadano, por decirlo así, cada habitante de Roma tenía obligación de defender a la ciudad, y lo hacía en función de sus posibilidades y en función de sus necesidades. Las personas que eran muy ricas, que tenían negocios, que tenían gente trabajando para ellos, podían costearse un equipo mejor, tenían más posibilidades de sobrevivir y, por supuesto, tenían más tiempo para entrenar. De esta manera, el ejército de Roma no se diferenciaba en nada al ejército de las otras ciudades de que estaban alrededor suya. Y, bueno, la forma de combatir tampoco. Por ejemplo, el medio normal de combatir era dividir a estos soldados por clasis, que se llamaba, de tal manera que los hoplitas eran la clasis primera, la más importante, los que luchaban primero. Luego, la clasis segunda, que eran los soldados mejor armados después de los hoplita, luego la tercera, la cuarta, etcétera, hasta llegar a la última, que eran los soldados peor armados con diferencia. Esta forma de combatir hacía que los mejores soldados estuviesen delante y que si eran derrotados por la razón que fuese, los soldados que quedaban detrás eran peores y ejercían una resistencia mucho menos eficaz y, por supuesto, tenían una moral mucho más baja porque los nobles, los líderes, los héroes, esto es una forma de luchar muy típica de la época heroica, habían caído ya, entonces no tenía mucho sentido. Pero bueno, como el resto de ciudades enemigas de Roma también luchaban de esta manera, pues era un poco lo que había en ese momento. Pero luego llegó la República y con la República llegaron los cambios. Roma comprendió que no podía luchar de la misma manera que sus enemigos si pretendía sobrevivir, si pretendía prevalecer. Y lo que hizo fue cambiar la forma en la que luchaba el ejército. De hecho, cambió también la forma en la que se organizaba cada clasis dentro del ejército. Los soldados seguían teniendo que pagar su propio equipamiento y estaban divididos según su capacidad económica. Los más jóvenes y normalmente los que no podían pagarse un armamento adecuado eran los velites. De hecho, a los velites apenas se les utilizaba para luchar tal cual, sino que se les lanzaba al combate antes de que empezase realmente para ablandar un poco al enemigo. Detrás de ellos iban los asteros. Los asteros llevaban un asta, una lanza, y de ahí viene el nombre, y estaban ya mejor armados, tenían un escudo un poco más grande y llevaban protección pectoral. Era una placa metálica que les cubría el pecho, pues evitando que algún golpe pudiese matarles. No era una protección maravillosa, pero algo hacía. Después de los asteros estaban los príncipes. Los príncipes ya tenían una cota de malla, que es esta camisa hecha con anillas de acero que protegía bastante bien, sobre todo contra cortes, y tenían escudos más grandes, tenían ya una formación, además estaban mejor entrenados que los siguientes. Y ya por último estaban los triarios. Los triarios eran la creme de la creme, eran los más veteranos, eran los que más experiencia tenían, eran los mejor armados y eran los soldados en los que se miraban los demás para tomar ejemplo de ellos. Y bueno, por supuesto, aparte, la gente rica no iba a la batalla a pie, iban a caballo. De ahí vienen los equites. Los equites eran los nobles, eran la gente importante que combatía a caballo y fuera de la formación, normalmente en los laterales. ¿Y cómo luchaba esta formación? Porque esto es más o menos la división que tenían las demás ciudades de alrededor de los romanos. Entonces, ¿qué diferencia esencial había? Bueno, pues la diferencia esencial era el orden. Los romanos luchaban
o muy organizados, luchaban en manípulos. Manípulo es un grupo de unos 80 hombres y eso les permitía hacer tácticas muy complejas y llevar a cabo en medio del fragor de la batalla, que había mucho desorden, etcétera, llevar a cabo maniobras que de otra manera habrían sido muy difíciles y no imposibles de realizar, como la sustitución de líneas que vamos a ver ahora. Los romanos se organizaban de esta manera. Primero los velites, luego los asteros, luego los príncipes y por último los triarios, organizados en manípulos, en pequeños grupos con huecos entre sí. Cuando el enemigo, incluso cuando era un enemigo mucho más grande que el ejército de los romanos, entraba en combate con ellos, primero eran los velites los que atacaban y cuando eran derrotados, que era normalmente la mayor parte de las veces, corrían a esconderse detrás de los asteros precisamente por esos huecos. Y para cuando el enemigo llegaba a enfrentarse a los asteros, los manípulos se habían juntado, se habían estirado y habían formado una línea. Una línea en la que los asteros luchaban contra el enemigo. Si los asteros eran derrotados, podían a su vez refugiarse detrás de la línea de príncipes y estos hacían a su vez también la línea y evitaban que el enemigo pudiese seguir luchando contra él hasta que ya no quedase ningún enemigo o se viesen ya, en este caso ya sería una circunstancia desesperada, obligados también a huir y refugiarse detrás de los triarios, los cuales formarían una última línea de resistencia y detendrían al enemigo si no lo lograban derrotar el tiempo suficiente. Lo que hacía esta táctica era invertir el orden de los soldados. Los más veteranos eran los últimos, de tal manera que el enemigo, según iba derrotando líneas, tenía que enfrentarse cada vez a soldados más veteranos, más preparados, mejor armados, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando llegabas a los triarios, eran el enemigo más formidable que te tenías que enfrentar. Era como una especie de videojuego en el que los enemigos van subiendo de dificultad según vas avanzando. Con la virtud, además, de que si derrotabas finalmente a los triarios, al resto del ejército, es decir, a la mayoría, les había dado tiempo a huir y no eran aniquilados como solía pasar normalmente en las batallas de la antigüedad, cuando un ejército era desbandado, era derrotado, sus integrantes normalmente eran aniquilados. Los enemigos no solían tener cuartel. Pero de esta manera, los ejércitos romanos republicanos, la llamada Legión Manipular, estaba preparada para sobrevivir incluso si era derrotada. Y esta fue su gran virtud, esta fue el toque que le dieron los romanos a su ejército y que lo convirtió en un ejército tan temible, porque podías derrotarlos en una batalla, pero no los destruías. Vivían para luchar otro día. Y esto fue así durante mucho tiempo, hasta la batalla de Arausio. En la batalla de Arausio, los romanos, después de haber derrotado a un montón de potencias del Mediterráneo, incluidos los cartagineses, se encontraron con que uno de sus grandes ejércitos no solo había sido derrotado, sino que había sido total y absolutamente aniquilado. Esto fue la batalla de Arausio contra los germanos. En realidad no fue tanto virtud de los germanos como defecto de los líderes que comandaban el ejército, de los dos cónsules. De hecho, uno de ellos no podía ver al otro y por no tener que estar bajo sus órdenes no juntaron el ejército. Los germanos vieron un ejército romano en un lado del río y luego a otro ejército al otro lado del río dijeron, pues si no lo ponéis tan fácil, pues atacaron primero uno, lo destruyeron, luego vieron que el otro intentaba huir, lo destruyeron. Y el caso fue que la derrota de Arausio hizo que en Roma no hubiese suficiente gente para crear otro ejército. Es decir, había gente, técnicamente, físicamente había gente, pero no había gente capaz de pagar su propio equipo. No había suficiente gente para formar una línea de triarios, no había suficiente gente para formar príncipes, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que el cónsul de aquel momento, Cayo Mario, dijo, bueno, pues si no hay gente con suficiente dinero para pagar su equipo, nosotros, el Estado, pagaremos su equipo. Y como nosotros pagamos el equipo de todo el mundo, pues serán todos iguales. Y así se configuró el nuevo soldado romano, que era una mezcla entre un príncipe y un triario, que como el ejército le pagaba las armas y además le daba un sueldo, ya no tenía que dedicarse a otras cosas, es decir, no era campesino que 3 meses al año se dedicaba a luchar o comerciante que 3 meses al año se dedicaba a luchar, no, era un soldado todo el año.
Y eso le permitía entrenar todo el año para estar preparado para la batalla. De tal manera que la reforma que hizo Cayo Mario de la Legión Romana convirtió a los legionarios romanos en una espectacular máquina de ganar batallas. De hecho, se le llama las mulas de Mario porque una de las cosas que hizo fue hacer que todos los soldados llevasen su impedimenta, es decir, todo lo que necesitasen aparte de las armas encima, y así fuesen capaces de cargar y marchar durante días, semanas, larguísimas distancias. Y, por ejemplo, cuando estaban en territorio enemigo, por la noche, después de haber marchado, levantar un campamento con su empalizada, con sus protecciones, montar la guardia, dormir y a la mañana siguiente desmantelarlo por completo y seguir su camino. No solo se convirtieron los legionarios en los mejores soldados de la antigüedad porque luchaban muy bien, sino porque eran capaces de hacer cosas que como ejército viene muy bien, como ir del punto A al punto B más rápido que el enemigo o ser capaces de levantar una fortaleza cuando el enemigo no se lo espera. Aún así, los soldados, los legionarios romanos de aquella época, se volvieron mucho más fieles a su jefe, al cónsul, al general que le pagase, y además adquirieron un espíritu de pertenencia, no tanto de defender a Roma así, en genérico, sino de yo pertenezco a un cuerpo especial. Yo soy romano, pero soy algo más, soy legionario. Y además soy legionario de la Legión Séptima Gémina, o Sexta Ferrata, o Novena Hispana, la que fuese. Es lo que se llama un esprit de corps, un espíritu de cuerpo, un sentimiento de orgullo por pertenecer al cuerpo que hacía que luchasen incluso mejor, porque estamos aquí luchando las 4 legiones y nosotros somos los mejores, no los de la legión de al lado, que se piensan que van a matar a más enemigos que nosotros, por ejemplo. Eso convirtió a las legiones romanas en el mejor ejército de la antigüedad y permitió precisamente a Roma conquistar todo el Mediterráneo y forjar su imperio. Y cuando llegó la época del imperio, los emperadores heredaron esta magnífica máquina de ganar guerras. Y además con una ventaja, ya no había tantas guerras internas dentro de Roma, o al menos las guerras internas se dirimían de otra manera. Y cuando había un emperador, y este emperador tenía el poder, tenía todas las legiones del imperio a sus órdenes. De esa manera, por ejemplo, Augusto logró conquistar Cantabria o Trajano logró las victorias en sus campañas en Partia. Y de hecho, la imagen que tenemos del legionario romano de las películas y videojuegos es de la época imperial. El típico soldado con el casco tipo gálico, con la armadura laminada, la lorica segmentata, y el escudo gran angular es precisamente de esta época. El legionario romano, que no era más que una evolución de los legionarios romanos anteriores, alcanzó en este momento su máximo punto de eficacia y adquirió una fama que desde luego ha superado los límites del propio Imperio Romano, a llegar incluso hasta nuestros días. Hay una época posterior de decadencia, pero esto no lo veremos en el tema de la antigua Roma. Hay un tema específico dedicado a la caída de Roma. Ahí ya hablaremos del ejército en la época bajo imperial. Y bueno, hemos hablado de las legiones, pero ¿qué es exactamente una legión? Pues esto es una legión. Una legión es un conjunto de en torno a 5.000 hombres, un poquito menos, 4.800, dedicados y muy ordenados, preparados para combatir como una unidad. Vemos aquí que tenían a su grupo de mando, tenían también artillería, por supuesto, tenían las turmas de caballería, lo que nosotros llamaríamos las alas de caballería, y tenían a los soldados, a la infantería, dividida en 10 cortes. Una corte estaba formada por 3 manípulos, cada manípulo por 2 centurias, cada centuria por 80 soldados. Todo esto estaba súper organizado. Los centuriones eran, por decirlo así, la espina dorsal del ejército. Cada centuria estaba mandada por un centurión y los soldados sabían perfectamente dónde tenían que estar, qué es lo que tenían que hacer, porque cada soldado había entrenado durante muchísimo tiempo para precisamente saber eso y hacer una maniobra o mantener lo que sea. De esta manera, la legión se convirtió en el epítome, en el ejemplo a seguir durante siglos, incluso después de caído el Imperio Romano, de cómo tenía que ser un ejército. Y bueno, mención aparte merecen los pretorianos. Los pretorianos, la guardia pretoriana, eran los soldados más escogidos dentro del imperio, dedicados exclusivamente a la defensa y a la protección del emperador.
del palacio imperial, de la persona del emperador, de su familia, y cuando el emperador iba a la batalla, o incluso a veces cuando no iba a la batalla, pero era importante que esa batalla se ganase, los pretorianos lideraban la formación del ejército romano y demostraban así que eran los mejores soldados dentro de los mejores. Y bueno, no obstante, llegó a convertirse en un cuerpo tan poderoso que llegó incluso a deponer a algunos emperadores y a proponer a otros. Con esta visión hemos visto de manera superficial, aunque suficiente, cómo funcionaba el ejército romano y ya podemos entrar directamente en su etapa de expansión. Lo primero que vamos a ver van a ser las guerras púnicas. Habíamos dejado a Roma dueña del centro y el sur de Italia y habíamos anunciado que había una potencia marítima en el sur, que era Cartago, con la que se enfrentaría. Roma controlaba todo lo que es la península itálica y al norte, que le quedaban todavía sueltos, por decirlo así, los galos, que ya veremos cómo caerán, y en Sicilia, con la ciudad griega de Siracusa, estaba el futuro enfrentamiento con Cartago por el control de la isla de Sicilia. Porque efectivamente Cartago, que dominaba todo este territorio, de hecho era una potencia militar marítima principalmente, no era tanto una potencia terrestre sino marítima. Cartago, como buen pueblo fenicio, basaba su poderío en el mar, en el comercio marítimo, pero también tenía pretensiones para controlar la isla de Sicilia. La ciudad más importante era la propia Cartago, que está aquí en el norte de África, y la segunda ciudad más importante, que será muy importante sobre todo en la Segunda Guerra Púnica, era Cartago Nova, la nueva Cartago, que fue fundada en el litoral español, en la costa suroeste de la península ibérica. La propia ciudad de Cartago no tenía nada que envidiar a ninguna polis griega, ni de hecho a ninguna ciudad, sea fuese o no griega, del Mediterráneo en esa época. Era una enorme ciudad que tenía todas las infraestructuras que se esperaban de una gran civilización, como por ejemplo anfiteatros, hipódromos, puertos, en el centro estaba el palacio, el complejo, donde estaban los gobernantes, acueductos, caminos. Por ejemplo, vemos aquí un poco más de cerca cómo en el foro central se reunía la gente para pues, realizar sus actividades cotidianas. Vemos varios templos y mención aparte merece el famoso puerto de Cartago. Cartago, al ser una potencia marítima, daba mucha importancia a su armada. Vemos aquí que el puerto tiene esta doble configuración rectangular y circular. El primer puerto, el rectangular, era el puerto comercial. Ahí entraban todos los barcos que quisiesen pues, llevar mercancías, realizar cualquier clase de comercio. Al fin y al cabo, la riqueza de Cartago provenía de este comercio, de este intercambio. Y el puerto circular, que estaba más protegido, que era de más difícil acceso, era el puerto militar. Ahí se reunían los barcos de guerra, los famosos triremes, barcos con 3 filas de remeros, y que eran la base del poderío naval cartaginés. En este puerto podía entrar un poco más de 400 triremes, que eran las dársenas que había dentro del puerto militar. En la isleta artificial que había en el centro era donde se reunían el almirantazgo cartaginés para tomar sus decisiones, elaborar sus estrategias, etc. Los cartagineses como pueblo eran muy distintos a los griegos y a los romanos. Eran un pueblo púnico, eran un pueblo fenicio, eran un pueblo de origen semita y como tal tenían muchas costumbres que eran muy distintas a los romanos. Por poner un ejemplo muy llamativo, esta es una ilustración de unos sacrificios ofrecidos al dios cartaginés Moloch. Se cree que es un dios, se cree que puede ser también un apelativo de su dios principal, Baal. El caso es que lo que hacían con este dios era ofrecerles varios bebés que, como se puede ver, el sacerdote colocaba en las manos de la estatua y la estatua tenía un mecanismo por el cual el bebé caía dentro de ella y era consumido por las llamas que unos esclavos estaban alimentando en la parte de abajo de la estatua. Esto, los niños pues eran muy pequeños, pero los padres consideraban un grandísimo honor haber sido escogidos para entregar a su primogénito al dios. El caso es que los romanos veían esto como una barbaridad. Y era un aspecto más de la cultura púnica, de la cultura cartaginesa, que no ayudaba precisamente a que se llevasen bien.
En cuanto a su ejército, era un ejército muy variopinto, porque los cartagineses no tenían como los romanos un ejército profesional específico. En este momento no era un ejército profesional, eran las legiones manipulares, pero bueno, no tenían un ejército tan potente, sino lo que hacían era contratar a los mejores. Pagaban a mercenarios para que luchasen por ellos. Había soldados griegos, había soldados libios, había mercenarios íberos, había de todo. También tenían soldados propios, pero eran los menos. De esta manera, los ejércitos cartagineses eran temibles en combate, porque eran lo mejor de cada pueblo, pero tenían una desventaja, y es que las órdenes las tenían que dar con traductores, porque cada soldado, cada grupo de soldados venía de un sitio. Entonces, las órdenes a los griegos había que dárselas en griego, las órdenes a los galos había que dárselas en galo, y era un poco complejo. Pero bueno, aparte de eso, la sociedad púnica era una sociedad tan o más compleja que cualquier otro de los reinos helenísticos de esa época, y desde luego tanto más que la propia sociedad romana. Y en este marco es cuando empieza la primera guerra púnica, con los cartagineses intentando controlar la ciudad de Siracusa, que era una de las pocas que se les resistía dentro de la isla de Sicilia, en la que los griegos tuvieron bastante resistencia que oponer, y Roma intervino porque consideraba que tenía que controlar la isla. Y de esta manera Roma derrotó por primera vez a los cartagineses, porque en una guerra en tierra, una guerra con soldados, los ejércitos romanos estaban mejor diseñados, los soldados romanos mejor entrenados y demostraron su superioridad. Pero claro, Cartago era una potencia marítima y no se quedó quieta. Lo que hizo fue utilizar precisamente esa superioridad naval para atacar Roma, en concreto para atacar los intereses romanos en el Mediterráneo, en la costa, en la propia costa de Italia. Los romanos decidieron que no podían quedarse así y construyeron su primera armada. Hubo un barco cartaginés que naufragó, los romanos fueron capaces de copiar el diseño y crearon de la nada una armada, que por supuesto, al primer enfrentamiento con los cartagineses fue abrumadoramente derrotada. Murieron muchísimos romanos, porque una cosa es ser capaces de construir los barcos y llenarlos de hombres, y otra cosa es tener la pericia suficiente como para derrotar a un enemigo que lleva muchísimo tiempo siendo uno de los mejores en el mar. Los barcos cartagineses se decía que estaban a la altura de los barcos griegos incluso. Pero bueno, los romanos no se amedrentaron y decidieron volver a construir una flota y añadirle una ventaja. Decidieron que si eran buenos en tierra y malos en el mar, convertirían las batallas marítimas en batallas terrestres. ¿Cómo? Con este invento, el llamado corvus. Corvus, de latín cuervo, se le llamaba así por la semejanza que tenía el pincho con el pico de un cuervo. Era básicamente un puente retráctil que se dejaba caer sobre el barco enemigo y se enganchaba. En esa época, la forma de combatir en el mar era utilizar el espolón de las naves para intentar, mediante maniobras, romper los remos del barco enemigo o abrir una brecha en el casco que se hundiese. Los romanos decidieron que iban a ir a lo simple y de esta manera, con el corvus clavado, el barco enemigo no podía moverse, no podía maniobrar. Y los romanos pasaban a hacer lo mejor que sabían hacer, que era asaltar y luchar en tierra, sobre barcos, pero con tácticas de tierra. Y de esta manera, los romanos fueron capaces de derrotar a los cartagineses en el mar. Y obligaron a Cartago a rendirse y a firmar un tratado por el cual no solo cedía la isla de Sicilia y le obligaba a desmantelar gran parte de su armada, sino que les obligaba a pagar una cantidad absurdamente inmensa de oro, en concepto de indemnización de guerra. Ese oro, se suponía, pensaban los romanos, tendría a Cartago de rodillas económicamente durante generaciones y llenaría las arcas del Estado romano. Hablamos de toneladas y toneladas de oro. Y eso habría sido así, de no ser por un personaje del que hablaremos a continuación. Pasó un tiempo y llegó la Segunda Guerra Púnica. Cartago tuvo evidentes problemas económicos que les llevó a tener una guerra civil con sus propios soldados, a los que ya no podía pagar, y Roma se aprovechó y aumentó sus dominios, controlaba la isla de Sicilia, la isla de Córcega y Cerdeña, y había obligado a Cartago a no tener una marina, una armada digna de tal nombre. Por lo tanto, Roma se podía mover con relativa libertad dentro del mar.
Cartago se había limitado, había perdido los territorios europeos, salvo por la excepción de los que estaban en la península ibérica, y estos serían muy importantes, porque el hijo de un general cartaginés que estaba en Sicilia cuando Cartago firmó el tratado, que iba a dar la vuelta a la tortilla con las derrotas que habían sufrido a manos de Roma en tierra, pero ya no tuvo oportunidad de hacerlo, hizo que su hijo, llamado Aníbal, jurase odio eterno a los romanos. Aníbal Barca, Barca es el apellido, es el linaje, significa rayo, y sería una familia muy importante a raíz precisamente de este personaje. Aníbal Barca se convirtió, cuando se hizo adulto, en uno de los mejores, si no el mejor general cartaginés y podríamos decir incluso de toda la historia de la antigüedad. Si hubo alguien que estuvo a punto de destruir Roma, incluso antes de que la propia Roma llegase a ser Roma, fue Aníbal. El nombre de Aníbal inspiraría terror en los romanos durante décadas, incluso después de haber sido derrotado. ¿Qué hizo Aníbal para acabar con el mayor enemigo de su pueblo? Pues como Cartago tenía una deuda tan grande y no podía utilizar su armada, sus barcos, para comerciar y conseguir dinero y pagarla más rápidamente, lo que hizo fue extender los dominios cartagineses en Hispania. Utilizando de base la propia Cartago Nova, amplió un montón el territorio que controlaba. De esta manera tenía muchos más hombres a los que reclutar, podía exigir impuestos a muchos más pueblos y incluso podía explotar los yacimientos mineros que había de oro, plata, etcétera, en toda esa zona de la península ibérica. No os penséis que las distintas tribus de la península ibérica se dejaron. Aníbal tuvo que guerrear con ellos mucho. Incluso vemos aquí en una ilustración de la batalla del río Tagus, no sé si os suena de algo, es el río Tajo. Llevó a elefantes de guerra que provenían de África para combatir contra las tribus que se le habían rebelado. Pero bueno, con todo esto, Aníbal fue capaz de reunir un ejército impresionante. Las fuentes hablan de 250.000 hombres, que para que os hagáis una idea, en la época era como el máximo teórico que podías reunir sin que la gente se muriese de hambre por el mero hecho de estar todos juntos en el mismo sitio. De esta manera, Aníbal fue capaz de reunir todo el dinero que debía Cartago a Roma, incluso de hacerlo de una manera tan eficaz y tan rápida que los romanos se asustaron, pensando que Cartago estaba económicamente de rodillas y había sido derrotada y ya no podría volver a levantar un imperio que rivalizase con el suyo. Se encuentran con que se había recuperado, que había extendido sus dominios más allá de lo que esperaban y que tenía una potencia económica y militar perfectamente capaz de desafiarle. Los romanos habían dejado que Aníbal hiciese de las suyas en Hispania porque habían dicho los cartagineses que era precisamente para poder pagar a los romanos el oro que les debían, entonces tampoco podían quejarse mucho. Pero los romanos habían puesto una limitación y era el río Ebro. ¿Pero qué pasaba? Bueno, pues que había una ciudad aliada de Roma en Hispania, Sagunto, que estaba por debajo de ese límite y que Aníbal sabía que si atacaba, los romanos no tendrían más remedio que declararle la guerra. Y eso es precisamente lo que hizo. Los saguntinos aguantaron durante meses en una resistencia heroica y epiquísima que está a la altura de la de Numancia, a la espera de que los romanos fuesen a ayudarles, cosa que no pasó, porque a los romanos no les interesaba tanto ayudar a los saguntinos como, bueno, tener una razón para declarar la guerra a los cartagineses. Cosa que hicieron. Y dijeron, bueno, pues si Aníbal está en Hispania, mandamos a nuestro propio ejército a luchar a Hispania, al mando de Publio Cornelio Escipión, padre, que sería el primer romano en llegar a la península ibérica y en fundar una ciudad precisamente en el primer sitio donde desembarcaron, fundando la ciudad de Tarraco, la actual Tarragona, en Cataluña. Y bueno, sería Publio Cornelio Escipión, en realidad él no, sino su hijo, porque él moriría enseguida, pero también llamado Publio Cornelio Escipión, el gran protagonista junto con Aníbal. Escipión y Aníbal serían los dos grandes generales de esta guerra, que sí que sería la definitiva, y que no llegarían a enfrentarse hasta el final, hasta la batalla final, en Zama. Pero bueno, eso es adelantarse. Por ahora los romanos pensaban que la guerra iba a tener lugar en Hispania, que no iban a sufrir los horrores de la guerra, que sus ciudades no iban a ser saqueadas, que
su población civil no iba a sufrir nada, sus campos no iban a ser quemados, se equivocaban. Porque Aníbal, antes que esperar al ejército romano en Hispania, marchó de manera totalmente sorpresiva hacia Italia y cruzando los Alpes en pleno invierno, lo que se consideró una auténtica y verdadera hazaña, sobre todo porque iban hasta con elefantes, se plantó en la misma Italia. De hecho, Aníbal lo que hacía al marchar era combatía contra algunas de las tribus, se aliaba con otras, perdiendo hombres por un lado, ganándolos por otro. Aníbal demostró ser un líder muy carismático y había muchísimos soldados que le seguían porque le consideraban realmente una persona que merecía la pena ser seguida en la batalla. Claro, cuando los romanos, que habían mandado ya un ejército para derrotar a Aníbal, se encontraron con que Aníbal había llegado ya a Italia, entraron en pánico, reunieron rápidamente un ejército y lo mandaron para derrotar a Aníbal. ¿Qué es lo que pasó? Que el ejército romano, a orillas del río Trebia, fue rodeado y destruido por el ejército de Aníbal. Aníbal no solo era un gran líder, sino uno de los mejores estrategas. Se le considera, de hecho, uno de los 3 grandes estrategas de la antigüedad, junto con Alejandro Magno y Julio César. Después de la derrota del río Trebia, Aníbal continuó avanzando, haciendo aliados mientras podía. Algunas de las ciudades que estaban bajo el yugo romano se le unieron, otras no. Y los romanos mandaron a otro ejército reunido a todo correr que, antes de ser capaz de presentar batalla, fue derrotado mientras marchaba, mientras iba al combate, al lado del lago Trasimeno. Y aquí ya los romanos perdieron por completo cualquier clase de compostura y decidieron que Aníbal tenía que ser destruido a toda costa. Mientras seguía avanzando, decidieron que esclavos, gente que no tenía derecho a formar parte del ejército, da igual, iban a reunir a todo el mundo, iban a hacer el mayor ejército que Roma había reunido en toda su historia, de hecho era el doble de grande que en los ejércitos anteriores, y se enfrentaron en la batalla de Canas a Aníbal. Y Aníbal demostró por qué se le considera un genio, porque no solo no fue derrotado, sino que logró aniquilar por completo a todos los integrantes de ese ejército, prácticamente todos, el 90% murió, porque fue capaz de, aprovechando de la confianza que tenían los cónsules romanos, de hacer que se confiaran, que entraran dentro de la formación y fue capaz de rodearles y aprovechar su propio número para derrotarles. De hecho, los soldados romanos, llegado a un punto, ya no eran capaces de blandir la espada, de levantar el escudo, ni de llegar a su espada o levantarla, porque estaban tan apretados entre sí que sencillamente no podían moverse. Fue una auténtica y verdadera masacre. Y los romanos ya no tenían capacidad para levantar ningún otro ejército. Fue entonces cuando Aníbal, que por cierto había demostrado una habilidad espectacular para que gentes de distintos pueblos como galos, hispanos, incluso italianos, combatiesen en su nombre, combatiesen por él junto a él, se puso a las puertas de Roma. Llegó a las mismas puertas de la ciudad. Y en lugar de atacar, se dio la vuelta. Ahí, en ese momento, bueno, esto se han escrito libros y artículos y se han hecho hasta películas sobre esto porque fue el momento en el que Roma estaba prácticamente derrotada y Aníbal podría haberla destruido simplemente con lanzar a su ejército contra la ciudad. Pero decidió no hacerlo, seguramente porque vio a los romanos muy dispuestos a defenderse y porque sabía que no podía quedarse para un gran asedio. Un asedio es cuando rodeas una ciudad y decides esperar a que se muera de hambre o asaltarla hasta que se rinda. Los italianos no habían abandonado el yugo romano como había esperado Aníbal. Había muchas ciudades que seguían siendo leales a Roma y no quería quedarse atrapado entre lo que podrían ser 2 fuegos. Así que decidió que no iba a atacar la ciudad. Y ese fue el mayor, el punto de mayor peligro al que se enfrentó Roma en toda su historia. Hasta su propia caída, por supuesto. Pero claro, mientras Aníbal hacía las suyas en Italia, Escipión no se había quedado quieto. En un golpe de mano espectacular y en tan solo 48 horas tomó la ciudad de Cartago Nova, que se consideraba inexpugnable, y deshizo por completo el imperio
de los bárquidas, de los hermanos y primos que tenía Aníbal en Hispania, que llegaba a tener hasta 3 ejércitos, y todo el territorio hispano pasó a la órbita de los romanos, gobernados desde su capital en Tarraco. Llegados a este punto, Escipión tenía 2 opciones. Podía acudir en socorro de Roma, como le pedían los senadores a gritos, prácticamente, para derrotar a Aníbal de una vez por todas, o podía hacer lo mismo que hizo Aníbal, pero con Cartago. Ir a la propia Cartago y llevar la guerra a las puertas de su ciudad. Y eso es precisamente lo que hizo Escipión. Plantándose en las puertas de Cartago, fue esta vez el senado cartaginés el que llamó desesperado a Aníbal para que acudiese a su defensa. Y así hizo, y así se enfrentaron en la decisiva batalla de Zama, en la que Escipión demostró que efectivamente Aníbal no era invencible y que se le podía vencer. Tras aquella derrota, a Aníbal no le quedó más remedio que entablar conversaciones de paz con Escipión. Cartago perdió cualquier clase de influencia. Ambos generales, por cierto, se respetaban mucho, tenían una alta opinión del otro y llegaron a un acuerdo rápidamente. Al fin y al cabo, consideraban que cada uno estaba defendiendo a su país y que el mérito que tenía el otro al ser capaz de dirigir a sus hombres de esa manera, de haber derrotado a tanta gente de uno y de otro bando, pues bien merecía ese respeto. Los cartagineses se quedaron relegados a prácticamente los alrededores de la ciudad, perdieron cualquier clase de derecho a tener armada, a tener ejército, y de hecho una de las condiciones que puso Roma, condición ineludible, era la cabeza de Aníbal Barca, aquel que había derrotado y humillado tantísimas veces al ejército romano y que había estado a punto de entrar en la propia ciudad de Roma. Escipión consideró que eso era una bajeza y fue él mismo el que avisó a Aníbal para que huyese antes de que el senado cartaginés le matase para enviarle su cabeza a los romanos. Hasta ese punto llegaba el respeto entre ambos generales, porque se puede ser enemigo, pero no tienes por qué perder el respeto a la persona que tienes delante. Con esto, Cartago se convirtió en una sombra de lo que había sido. Ya no era ninguna amenaza, pero los romanos jamás se olvidaron. De hecho, había un político romano llamado Catón que empezaba sus discursos siempre con la frase delenda est Cartago, es decir, Cartago debe ser destruida. Incluso aunque el discurso fuese sobre el precio del trigo o sobre cualquier otra cosa. Y definitivamente las condiciones en las que tenían a los cartagineses los romanos eran tan duras que Cartago se terminó de rebelar otra vez, prefiriendo la muerte a la humillación continua, y los romanos aprovecharon para precisamente terminar con ellos de una vez por todas. La batalla fue terrible, la ciudad se resistió, los habitantes lucharon casa por casa, los legionarios romanos, que ya no tenían, por supuesto, no había ninguna duda de que iban a vencer, se tuvieron que esforzar al máximo, y fue precisamente un nieto adoptivo de Escipión, Escipión Emiliano, el que derrotó a los cartagineses, y no solo les derrotó, no solo esclavizó a los pocos supervivientes que quedaron, sino que destruyó físicamente la ciudad y sembró los campos de sal. Siembras los campos de sal para evitar que nadie pueda plantar ahí y por lo tanto que no se pueda habitar la ciudad, porque una ciudad sin capacidad para comer no es una ciudad. De esa manera Cartago fue finalmente destruida y su territorio incorporado a lo que ya no era simplemente la ciudad de Roma, sino el Imperio Romano. La ciudad volvería a ser construida 100 años después, pero ya sería una colonia romana 100% que no tenía nada que ver con Cartago. Así termina la tercera y última guerra púnica, y así terminó el imperio, la única potencia que habría sido capaz de derrotar definitivamente a Roma, de derrotar a Roma antes precisamente de que se convirtiese en imperio. Porque después de derrotar a Cartago, lo que hizo Roma fue expandirse por todos lados. Continuó la conquista de Hispania, se expandió por el norte hacia la Galia, terminó la conquista de África y sobre todo se expandió hacia Oriente. Y esto es lo que vamos a ver ahora, la expansión romana por el Mediterráneo, partiendo precisamente de los territorios que ya controlaba después de haber ganado a Cartago en la última guerra púnica, en la tercera guerra púnica. Por cierto, un detalle, los romanos llamaban a los cartagineses fenicios, en latín poenici, de ahí viene púnico,
Por eso no son las guerras cartaginesas y son las guerras púnicas. Bien, Roma no tardó en controlar el territorio al norte, los galos que estaban antes de los Alpes, a los que se llamaban los galos cisalpinos, antes de los Alpes. Lo que hay más allá es la Galia transalpina, los galos transalpinos, lo que, mirando desde el punto de vista de Roma, son los galos de más allá de los Alpes y la costa del mar Adriático. Después unieron, gracias a la ayuda de la ciudad griega de Masalia, que se alió con Roma enseguida, el territorio por tierra entre sus dominios en Italia y sus dominios en Hispania, juntándolo en lo que se llamaría la Provenza, la primera provincia, por decirlo. Continuaron con su conquista de Hispania, les costó muchísimo, ya lo veremos en el punto número 6, simplemente mencionar dos nombres, Viriato y Numancia, para que os hagáis una idea. Pero acabó conquistándola. Y se volvió hacia Oriente. En Oriente estaban los reinos helenísticos, es decir, los reinos griegos herederos del gran imperio de Alejandro Magno. No era cualquier cosa. Había reinos como el de Macedonia que se opuso directamente al poder romano y que llegó incluso a declararle la guerra mientras estaba luchando contra Cartago. Otros reinos, como el pequeño reino de Pérgamo, se alió desde el primer momento y llegó incluso el último rey de Pérgamo a declarar heredero de su reino al Estado romano, como diciendo, yo no tengo hijos, esto parece que viene una guerra civil y Roma va a acabar ganando, así que se lo doy toda a Roma desde el primer momento y ya está. Ahorro a mis ciudadanos derramamiento innecesario de sangre. Y bueno, en este momento fue cuando la legión romana se enfrentó a la falange macedónica, que tanto éxito había tenido en la conquista de Persia, y demostró en la batalla, en concreto en las batallas de Cinoscéfalos y de Pydna, que era mejor ser fuerte, pero también maniobrable, a ser solamente fuerte, como era la falange macedónica, una formación mucho más estática, por decirlo así. De esta manera cayó bajo la órbita romana todo lo que era Grecia y la zona asiática, y Roma pudo enfrentarse a otro enemigo que en otro tiempo habría sido como Aníbal de peligroso, pero que en ese momento, con la potencia que tenía Roma, con la capacidad que tenía de poner ejércitos, con todos los pueblos que tenía bajo sus órdenes, era simplemente absurdo. Pero, aún así, el rey Mitrídates VI, llamado Mitrídates el Grande, del Ponto, se opuso eficazmente a Roma, llegó a aprovechar un momento de guerra civil que había en Roma y venció a varios ejércitos romanos y hizo incluso que perdiese el control de gran parte de Asia Menor. Empezó todo con una matanza de ciudadanos romanos en los que se calcula que murieron 600.000 ciudadanos romanos en Asia. Pero incluso Mitrídates fue derrotado y su reino anexionado al naciente imperio romano. El reino seleucida, a pesar de ser tan grande, no podía oponérsele y simplemente cayó hecho trizas dentro del control romano, quedando de los antiguos reinos de los herederos de Alejandro Magno tan solo el reino tolemaico, el reino egipcio de los Ptolomeos. Y es cuando la figura de Julio César surge. César conquista la Galia, incluidos los arvernos y los nervios. Los arvernos son los del famoso jefe Vercingétorix, que es derrotado en la batalla de Alesia, y en el contexto de las guerras civiles romanas se hace con el reino egipcio de los Ptolomeos, que no tenía un ejército digno de mención frente a las legiones romanas, ni mucho menos las legiones de César, y controla también el norte de África y parte de Hispania. Y ya después de la transformación que sufre la República en imperio, es en la época de Augusto, se termina de perfilar la forma del imperio, conquista a los cántabros al norte de Hispania y un sucesor suyo, Claudio, conquista Britania, cuyo mayor desafío fue la rebelión de Boudica. De esta manera se constituye el Imperio Romano tal y como lo conocemos ahora. De hecho, muchas de estas regiones como Britania, Galia, Hispania, la propia Italia, no tenían conciencia de ser un pueblo independiente hasta que los romanos los unificaron. Y así empieza el Imperio Romano, que veremos en el próximo punto. Eso es todo, muchas gracias, espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido. ¡Hasta luego!